Vamos a retomar desde el primer capítulo de Colosenses y debemos recordar en bajo qué circunstancias Pablo ha escrito esta carta a los colosenses. Pablo va a hacer referencia en ellos de la información que le había llevado Epafras, indudablemente, y hace un reconocimiento de su amor y de su fe. Pero habían cosas que estaban introduciéndose dentro de la iglesia de Colosas. Y este era un pensamiento de los gnósticos, esencialmente, ¿no? El gnosticismo tenía que ver con la filosofía también. La filosofía era parte de las religiones. Recordemos cómo era el pensar de los griegos y ellos se movían en filosofías. Estaban metidos ahí y el gnosticismo no era una cuestión exclusiva de ellos, sino que también habían corrientes dentro del judaísmo. Dentro de esos estaban los esenios y los judíos hasídicos. También ellos eran parte del judaísmo y tenían estos conceptos, estos pensamientos. Recordemos que hay una nueva corriente que está entrando fuertemente también a la iglesia en estos tiempos, justamente porque se han encontrado los famosos rollos del Mar Muerto o los de las cuevas de Qumran. Y lo que se ha encontrado ahí, si bien es cierto, hay escrituras, parte de lo que es la Biblia nuestra, también hay otros libros y son justamente de los esenios, ¿no? Y ahí hay pensamientos y hay lecturas gnósticas y es parte de lo que se quiere introducir en la actualidad dentro de la cristiandad, ¿no? Esto ha recorrido y está llegando. Y Pablo, cuando tiene toda esta información, les escribe a ellos. Pablo ha escrito desde la cárcel, él está en Roma y él escribe a ellos, tiene esta información. Y vamos a ver del primer versículo para agarrar desde ahí y mirar todo lo que hay. Y Pablo, ¿qué es lo que ha estado escribiendo, no? Pablo ha estado diciendo, y dice así en su primer capítulo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Miramos, Pablo, él hace el reconocimiento de que él es un apóstol de Jesucristo y que esto es por la voluntad de Dios. Él es un enviado de Dios, es la voluntad. Y quien lo llamó a ser apóstol es Jesucristo. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta voluntad de Dios Pablo lo está cumpliendo, porque él está cumpliendo el apostolado para lo que él ha sido enviado y que esto es la voluntad de Dios. Entonces Pablo se ha alineado a la voluntad del Señor. Y él dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miramos y vemos que lo importante es no dónde están ellos físicamente, sino en quién están. Y lo importante es que ellos están en Cristo Jesús. Y él les dice a los santos y fieles hermanos. No quiere decir que hay dos grupos, sino que se está refiriendo a la iglesia de Colosas y lo llama a los santos. Y son santos y la iglesia es santa por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha santificado. ¿Por qué? Porque Él nos compró y nos apartó para Él. Ahora somos propiedad de Él. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Y es lo que podemos mirar acá. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Esto es lo importante. No si estaban en Colosa, podían estar en cualquier lado. Es que estaban en Cristo. Y habla de la gracia y paz para con ellos. Es esta gracia que Jesucristo trajo. Y esta paz, que sabemos que en el idioma hebreo, shalom, significa mucho más allá de paz. Significa una serie y de grandes beneficios. Y todos esos beneficios que reflejan en la vida de una persona, paz. Dice, sean a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque siempre Él está orando.
Él está agradecido por lo que la gracia ha hecho en la vida de ellos, dice. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. ¿A qué Dios? Al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está haciendo el marco de quién es este Dios y Padre de quién es este Dios. Este Dios es Padre de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Él ha oído, recordemos que él no conoce personalmente a la iglesia en Colosas. Él no llegó a estar en Colosas. Él pasó, estuvo muy cerca, pero no llegó a él. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, Pablo dice, ustedes tienen fe. Yo he oído de esto. A mí me ha llegado la información de que ustedes tienen fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, en su obra. Tienen confianza. Pero es importante también tener información. Nosotros debemos saber en qué creemos, porque eso es la fe, es creer y es confiar. Y parte de esto, de confiar y creer y tener esta confianza en nuestro Señor, es porque sabemos que Él nos ama. Y reconocemos de su amor. Y es este amor que también comenzamos a expresar. Por eso que Él dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La obra hecha en nosotros por nuestro Señor Jesucristo es por amor. De tal manera amó Dios a todo, la humanidad, a todo el cosmos, que entregó a su único hijo. Es un acto de amor. Por eso el actuar y el andar en fe está basado en el amor. Nos lleva a ser obedientes y a dar amor. Por eso le dice que ha oído de su fe y del amor que le tienen, no a algunos, sino a todos los santos, queriendo decir que este es el real y verdadero amor. No hace excepción. Es para todos. Y esta es la forma en la que ellos se conducen. La fe es una acción. La fe no solamente decir yo creo, Santiago le dice a ellos en la carta, ¿no? En la carta universal de Santiago, ¿no? Creer es en Dios, está bien, pero también los demonios creen. Entonces la fe tiene que ver con una acción que sea real en nuestras vidas. Y acá la expresión amor es ágape, que es este amor incondicional, es este amor de entrega, es este amor sacrificial. Entonces dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Y miramos que dice, ¿en qué te estás asentando? Primero creíste. Eso es fe. Has creído. Viniste porque creíste, porque confiaste, tuviste fe. Ahora te estás moviendo en amor, pero tienes una base también, que es la esperanza. Entonces vemos que se conjugan acá los tres, fe, amor y esperanza. Entonces le dice, hay una causa que ustedes siguen avanzando. ¿Qué hace que ustedes sigan avanzando? Han entendido de confiar en el Señor, de confiar en Jesucristo, en su amor, pero también saben ustedes que tienen una esperanza viva, dice, que os está guardada en los cielos. Sabemos que esta es una esperanza viva, no es cualquier esperanza, porque la Escritura nos refiere que la esperanza que tenemos es viva, no es una esperanza muerta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús resucitó. Esa es nuestra gran confianza, la gran esperanza, que la muerte no lo pudo retener a nuestro Señor Jesús. Y esta esperanza, dice, está guardada en los cielos, nadie la puede tocar. Está en los mismísimos cielos, de la cual ya habéis oído, ustedes ya saben. ¿Y cómo lo saben? Por la palabra verdadera del Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, es esta palabra, pero que es verdadera. No es una mera ilusión, no es un mero deseo, es real. Y esto es verdad, esto es verdad, porque dice palabra verdadera del Evangelio.
Entonces hay una esperanza que tenemos. Hemos creído, estamos caminando y tenemos una esperanza. Acá vemos los aspectos de la redención que ya hemos hablado antes, ¿no? Comprados de condenación a muerte, sacados de ese mercado de esclavitud, del hábito al pecado y de las tinieblas, y esperamos una redención final, que es esta esperanza que tenemos nosotros. Ahora, en Romanos 5:2 dice algo interesante. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Estamos firmes. Habla de fe, habla de gracia. Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser glorificados y seremos glorificados con la gloria de nuestro Dios, porque seremos semejante a nuestro Señor, porque lo veremos tal como Él es. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hace esta esperanza porque han oído esta palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo les dice en esta carta, ha llegado hasta vosotros. Esta palabra verdadera del Evangelio, todo ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo. Todo el mundo se refiere al mundo romano, el imperio de Roma. Y recordemos cómo Pablo había estado viajando, ¿no? Él tuvo varias salidas y llevó. Y no solamente Pablo, hubieron otros también. Y esto se ha esparcido. El Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio, ha corrido por el mundo romano y lleva fruto. La palabra lleva fruto y crece también en vosotros. Y sabemos que la palabra es una semilla. La palabra es una simiente. Por eso que en la parábola del sembrador, el sembrador esparce la semilla. Y la fructificación de la palabra, de esa simiente, de esa semilla, depende de dónde caiga. Depende de la tierra. Depende de a quién le ha sido entregada. No hay un inconveniente en la misma palabra. No hay inconveniente en la semilla. El hecho de que fructifique y que dé depende de la persona, depende de la tierra. Y recordemos en esa parábola 4 tipos de tierra explica. Y ahora la buena tierra, que es la que va a dar el fruto, dice que puede dar a 30, 60 y a 100 por uno. Sigue dependiendo de la tierra. Todo está contenido en la palabra con lo cual fue creado el universo, todo lo que hay en ello, y subsiste por la palabra de su poder. Es la palabra la que tiene todo lo que nosotros necesitamos ahí. Y lo vemos nosotros en la naturaleza. Una semilla tan insignificante se pone, no vemos más que una pequeña semilla y puede crecer un tremendo árbol. ¿Dónde estaba todo eso? En la semilla. Porque toda la información, todo lo que se necesitaba, estaba escrito en esa semilla. Ahí está. Nosotros también hemos recibido de esa palabra. Por eso dice, y lleva fruto. ¿Qué es lo que ha llegado a ellos? La palabra verdadera del Evangelio. Esta lleva fruto. ¿Dónde? En sí misma. Porque de esa semilla que nosotros podemos sembrar finalmente, pasado todo el proceso, que es lo último que va a salir, fruto. El fruto está contenido ahí. Por eso que la Escritura habla que en el Espíritu tenemos fruto. Hay fruto en el Espíritu. Si dejamos que eso crezca en nosotros, que eso pueda producir en nosotros, dice, y lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis, ¿cómo nos alimentamos con la palabra? Con las orejas. Así es como comemos la palabra, oyéndola. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Qué hace que nosotros podamos conocer la gracia de Dios? Si primero es oyéndola.
No podemos conocer si no oímos, si no leemos la palabra de Dios, si no nos alimentamos de ella. ¿Qué nos lleva a conocer? Este regalo inmerecido, esta bondad inmerecida de Dios para con nosotros. Desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Pablo nuevamente reitera el tema de la verdad, porque está tratando con la iglesia de Colosas. Hay filosofías introduciéndose o atentando contra la verdad de lo que es el evangelio de nuestro Dios, el evangelio de su gracia, el evangelio de su reino. Y nuevamente él está reiterando el tema de la verdad. ¿Qué es la palabra? Es la palabra de Dios, contiene todo. Esta palabra, que es espíritu y verdad, dice Jesús, la palabra que yo les he dado es espíritu y verdad, debe prosperar en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos revelación y conocimiento de la realidad de Él, de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Por eso dice, y conociste la gracia de Dios en verdad. Es importante que nosotros conozcamos de la gracia de nuestro Dios para entender de la magnitud de la obra, de lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y Pablo está insistiendo porque había un problema con los de Colosas. Los gnósticos estaban diciendo de que faltaba algo más, que no era suficiente. Lo de Jesús, estaba faltando algo. Y Pablo está insistiendo en esto, en esta gracia de Dios en verdad, que es totalmente suficiente la obra de nuestro Señor Jesús. En el versículo dice 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Dónde estuvo la fidelidad del servicio de Cristo de Epafras? En que Él les dio la palabra, en que Él les enseñó. Nosotros debemos recordar que somos ministros de la reconciliación. Portamos el evangelio, portamos las buenas nuevas, portamos la palabra. Y si portamos la palabra, portamos el poder de Dios para compartirlo también. Y eso lo dice Pablo también en la segunda carta a los Corintios. En la segunda carta a los Corintios, en capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué somos? Embajadores. Somos representantes y recordemos algo. No somos cualquier embajadores. Somos embajadores plenipotenciarios. ¿Por qué? Porque portamos todo el poder de Dios, el reino, portamos la unción, portamos su palabra. Hemos sido investidos de poder y autoridad de nuestro Señor, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús y es en el nombre de Él. Por eso dice, como si Dios rogase. ¿Por qué dice como si Dios rogase? Porque somos representantes de Él. Dice, por medio de nosotros, es por nosotros. Os rogamos, dice, en nombre de Cristo, esta es la carta que le escribió la segunda carta a los Corintios, reconciliaos con Dios. El tema no era que Dios tenía que reconciliarse con ellos, sino que el hombre se tenía que reconciliar con Dios. Y Dios había hecho toda la provisión para con ellos. Dios hizo toda la provisión para nosotros, también para con toda la humanidad. 7, nuevamente, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Pablo recalca nuevamente el amor, pero en el Espíritu, es este amor ágape. No es un amor emocional, es un amor bajo el principio de nuestro Señor. Es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, como Pablo lo explica en Romanos capítulo 5, versículo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es trabajo, el labor de Él, el labor del Espíritu Santo, de llevarnos a la verdad, a todo conocimiento,
de santificarnos y además ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Para qué? Para nosotros brindar de esa calidad de amor. Por eso le dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Se están moviendo como debe ser. Y Pablo les dice en el 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ustedes creen, ustedes confían, ustedes se están moviendo en el amor, pero yo estoy rogando y estamos rogando para que sean llenos, conocen, pero queremos que conozcan plenamente. Por eso dice, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué es lo que quiere? Eso, que haya un conocimiento total de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y la palabra conocimiento acá es epignosis, que no es cualquier conocimiento, no es noxis simplemente. Epignosis es un conocimiento preciso, un conocimiento más amplio, más profundo. Y es lo que Pablo quiere para con ellos. Ahora, nosotros tenemos en la actualidad la Internet. Y en la Internet podemos ver algún tema médico y lo revisamos y miramos. Y hay mucha gente que mirando y recogiendo información de la Internet, prácticamente se cree médico, ya sabe cómo tratar una enfermedad. Pero esa es la información que tenemos en la Internet. Un médico ha estudiado mucho más profundo que nosotros. Él sabe. Nosotros tenemos un mero conocimiento a través del Internet, pero hay alguien que estuvo 9 años estudiando y sabe más. Y nosotros podemos estar en Cristo Jesús y decir, yo ya conozco la palabra. ¿Acaso los de Colosas no conocían? Sí conocían. Por eso confiaban y tenían amor, pero no tenían el conocimiento pleno. Y lo que Pablo está rogando, que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De su voluntad. ¿Qué significa conocer su voluntad? ¿Cómo debemos andar? ¿Qué debemos dejar? ¿Qué sí debemos tener y qué no? Por eso pide que llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es más allá del conocimiento del alma. Por eso la palabra es epignosis, es un conocimiento más alto, esta sabiduría, para que se puedan mover en sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y qué hace que este conocimiento, qué va a hacer en ellos? En el 10, para que andéis. Haya una manera de andar, entonces. Tengas una manera correcta. Hay cosas que ya ustedes conocen, confían, se están moviendo en el amor, pero es necesario que tengan un mayor conocimiento, y es lo que Pablo les está diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Hay un agrado, sí, pero el agrado debe ser en todo. Esto es conocimiento. ¿De qué? De su voluntad. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuevamente, Pablo habla, no solamente conocer su voluntad, sino conocerlo a Él. Hay una manera de andar digno del Señor. Hay que buscar que agradarlo. No hay manera de agradar a nuestro Dios si no lo conocemos, si no conocemos su voluntad. Porque nosotros podemos estar poniendo cosas y llegar hasta acuerdos entre nosotros y creyendo que eso es del agrado a Dios. Y probablemente no estamos conociendo lo que Dios quiere, cuál es su voluntad y el conocimiento de Él. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Siempre el fruto. El fruto es un resultado. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Mientras más conocemos su voluntad, mientras más caminamos como Él quiere, cada vez lo que pasará, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Cada vez lo conoceremos más.
11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Esto por qué se da? Porque somos fortalecidos con todo poder. Conoce su palabra causa un efecto, su gracia. ¿Y qué hay? Poder. Y tenemos que estar fortalecidos con todo poder. La palabra fortalecido dice de ser empoderados con este poder que es el dunamis, que es una explosión, que es un poder activo. Ya habíamos hablado la vez pasada, dunamis no significa simplemente que ahí está el explosivo y puede estar dormido el explosivo o guardado el explosivo. Dunamis significa que ese explosivo se ha activado, ha habido una explosión, se activó ese poder contenido ahí. Entonces dice, empoderados, caminando en ese poder, a la potencia de su gloria. Y mirábamos que la palabra potencia es la palabra kratos. Y kratos se parece a poder con potencia, parece, pero no es la misma palabra, porque acá la palabra kratos significa fuerza creadora. Fuerza creadora. ¿Y dónde estaba toda esa fuerza creadora? En su palabra. En su palabra. Fuerza creadora. Conforme a la potencia de su gloria. Es la potencia en la cual nos vamos a ser fortalecidos, empoderados y nos vamos a mover. Es conforme a su gloria. Porque es de Él pertenece. Él nos ha dado todo lo suyo. Todo lo del Padre es de Jesús y Él nos los ha concedido y así como nos podemos mover. Entonces, esto es movernos en el reino de nuestro Señor. Para con toda paciencia y longanimidad. Y mirábamos que esta paciencia no es pasiva, porque la palabra hipomone significa una resistencia, perseverar, significa una paciencia conquistadora. Es una paciencia que no es quieta, es resistencia, es perseverar. ¿Hasta qué? La conquista, algo que ya se dio. Y la palabra ahí, longanimidad, macrotimia, en el griego, significa que no pierde la paciencia y de temperamento largo, resiste, se queda firme. ¿En qué? En lo que Dios ha dicho. Permanecemos en lo que Él ha dicho y nos paramos en la roca y no nos dejamos mover por lo que ocurra alrededor nuestro, lo que diga el mundo y lo que esté ocurriendo en la tierra. Permanecemos en lo que Él ha dicho, por lo cual debemos saber qué ha dicho. Debemos conocer su voluntad y debemos conocerlo a Él y debemos andar como es digno de Él y sabiendo que somos empoderados con su poder conforme a la potencia de su gloria. De todo lo que estamos hablando, ¿qué cosa hemos hecho o ha hecho el hombre para obtener algo de esto? Es confiar en Él, porque todo es obra de Él lo que estamos mirando. Todo es la obra de nuestro Señor. Debemos creer y caminar sobre esa base, en lo que Él ha declarado, en lo que Él ha dicho, en lo que Él nos ha dado. Y sigue diciendo algo más en el 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en Dios. ¿Con qué? No con quejas, sino con gozo. Con gozo, a pesar de cualquier circunstancia, porque estamos hablando de paciencia y longanimidad. Y estamos hablando y hemos hablado de qué significan esas dos palabras. En medio de toda esa perseverancia, en medio de estar con un largamente poder estar esperando, es con gozo, no es con queja, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos hizo competentes, significa en el original, que nos ha capacitado y nos ha hecho suficientes. No se trata de nosotros, seguimos mirando que es la obra de nuestro Dios. Debemos creer en lo que Él ha hecho en nosotros. Nos hizo actos, Él lo hizo, nosotros somos hechura suya. Yo no soy apto para hacer lo que estoy haciendo en esta hora, porque yo tengo algo en mí mismo que yo he hecho por mí. Yo simplemente le he creído al Señor y me he dejado de que Él
Me he rendido después de muchos años, es la verdad. Pero le he creído. Y le digo, Señor, acá estoy, voy a hacer lo que tú dices que yo tengo que hacer. La actitud que yo puedo tener dependo de Él. Él me ha hecho para eso. Y a cada uno de nosotros nos ha capacitado, porque todos somos ministros de la reconciliación. Y a todos nos ha dado dones. Todos tenemos una capacidad dentro del cuerpo de Cristo. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿De qué vamos a participar de la herencia? ¿Por qué? Porque nos ha habilitado. El hombre estaba deshabilitado por el pecado. Nos ha habilitado de participar de su reino, de poder alimentarnos del árbol de la vida. El hombre fue echado del huerto del Edén. Fue echado, no podía participar de ahí. El pecado lo deshabilitó. Él nos ha habilitado y sabemos que ese huerto representaba el reino de Dios sobre la tierra. Nosotros hemos sido aptos para participar de ese reino. Uno de los grandes problemas con los judíos es que ellos dicen, pero ¿dónde está el reino? Si Jesús fuera, ¿dónde está el reino? Recuerden cuando Jesús va él va a ser elevado, se va a ir. Le preguntaron los discípulos, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Ellos conocen, sabían y estaban esperando porque es una promesa. Ese reino que ellos están esperando es en la segunda venida. El primer reino es puesto en la vida de las personas. Lo primero que él iba a conquistar y a comprar y recuperar era al hombre. Es al hombre. El segundo reino es el visible y ese se verá cuando él retorne. Pero nosotros en vida participamos de su reino porque su reino ha venido a nosotros. Su reino nos ha sido dado. Nosotros estamos en él y él está en nosotros. Recuerden que Jesús decía cuando empezó su ministerio, arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su forma de pensar. Cambien la forma que ustedes piensan. Tiene que haber un cambio de forma de pensar. ¿Para qué? Para disfrutar del reino. Jesús cuando habla con Nicodemo, le habla de ese nacimiento. Uno para que lo vea, pueda verlo, y el otro para que pueda penetrar. Eso está en el Evangelio de Juan, que tenía que haber un cambio, un nuevo nacimiento, un cambio de forma. Nosotros hemos sido habilitados para participar de la herencia de los santos en luz. La luz nos habla de su reino, porque ¿dónde fuimos trasladados? Desde las tinieblas a su luz admirable. El 13 lo reitera porque dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estamos entonces? En el reino. Ahí estamos. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Somos del reino de nuestro Señor. ¿De dónde nos ha rescatado? ¿De dónde nos ha librado? De una potestad. Y ahí la palabra es exousia. Las tinieblas tenía poder y autoridad en la vida de nosotros. Ya no la tiene, no la tiene. La tenía. Ya no la tiene. Y él, ¿qué cosa? Nos trasladó. Y esa palabra, traslado o transferir, en el griego, metistemi, significa llevar lejos. Y es la palabra que se utilizaba cuando alguien ganaba una guerra y conquistaba otro reino, se llevaba, los deportaba y se los llevaba con sus bienes y todo. ¿Y se los llevaba a dónde? A su reino. O le ocurrió a Israel cuando fue trasladado a Babilonia, a los judíos. Eso es lo que ocurría. Entonces el Señor ganó y nos llevó. Nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado a su reino. Recordemos Nabucodonosor cómo se llevó la gente a su reino. Esto es lo que hizo Jesús para con nosotros. Hemos sufrido un traslado de la esclavitud a la libertad de su reino. Allá, ahí estamos puestos. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No dice que esto va a acontecer después, esto ya ocurrió. Dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién?
tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió este rescate? Por su sangre. Es interesante mirar que en el original la expresión sangre no está. Dice liberación por rescate. Nos rescató o nos liberó por un rescate, porque hubo un pago. Ahí la palabra es redención, es pagar. Por eso ponen por su sangre, porque Él pagó con su sangre. El perdón de pecados, que dice en el original, dejó ir a los pecados. Y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado, que quita, lo trasladó de un lado al otro. Por eso la palabra habla de remitir, habla de remisión, y remisión es de un lado mandarlo a otro lado, a otro. Fueron quitados, todo eso es en Cristo Jesús. Ha estado hablando Pablo a los colosenses de esto, de la obra total de Jesús, suficiente de Él. Y nosotros debemos entender, porque Pablo va a comenzar a hablar de algo significativo ahora a partir del versículo 15. Va a hablar de la supremacía de nuestro Señor, que Él es superior en todo. Habla de la supremacía de nuestro Señor Jesús y debemos de tener siempre en mente, por eso que Él es el Señor, porque Él es supremo. Y no solamente supremo y es Señor, sino que Él es suficiente para nuestra salvación o rescate. Es superior y su obra salvífica es suficiente, es total. Debemos recordar cómo pensaban ellos, qué es lo que se estaba metiendo dentro del pensamiento de los colosenses por estos gnósticos. Y él en el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es tremendo lo que dice, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y recordemos cómo pensaban estos gnósticos, ¿no? Ellos tenían pensamientos muy diversos con Jesús, pensamientos muy diversos y alejados de la realidad con respecto a la creación como Dios la había hecho. Y esta palabra imagen es la palabra eikon en griego, que significa semejanza, representación. Esta palabra eikon, los griegos lo utilizaban para retrato. Quiere decir que es un retrato. En esa época no habían fotos, ¿no? Como por eso se llama, antiguamente la gente decía, me han retratado, me ha sacado una foto. ¿Por qué? Porque la foto manifiesta toda la característica de la persona. Y de ahí veíamos en la palabra, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el hebreo, esa palabra es la que se utiliza para fotocopia, que en buen romance es una foto. Es una foto. Y esta palabra en griego significa casi lo mismo, es muy similar. ¿Y cómo utilizaban los griegos? Recordemos que era el idioma que se utilizaba, casi universal, el inglés de la época, ¿no? Cuando ellos redactaban un documento legal, una especie de contrato, un recibo, un reconocimiento de deuda, cualquiera de estas cosas, ellos incluían una descripción de las principales características y señales reconocibles de las partes contratantes, para que no hubiera dudas ni errores. ¿Qué quiere decir? Si yo hacía un contrato con el hermano Lucho, con el hermano Richard, ¿cómo me hubieran descrito a mí? Estatura mediana, pelo cano, de lo que le queda, porque ya le queda poco pelo, y seguirían dando más señales para que me pudieran reconocer que el que estaba ahí en ese contrato era Carlos Vélez Suta y tenía estas características. Eso es ECON. Entonces, ECON es la representación y la semejanza del Dios invisible. Por eso dice, es el ECON del Dios invisible. La palabra griega, ya hemos hablado, para esta descripción,
eseico. Entonces, Pablo, ¿qué le está diciendo a ellos? Jesús, el Señor Jesús es el retrato de Dios. Y en Jesús vemos las características personales y las marcas distintivas de Dios. Eso es lo que le está diciendo. Él es la representación de Dios. Y él cómo lo representaba de una manera perfecta en carácter y en propósito. Y dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muchos quieren ver que en esta expresión primogénito de toda creación, a Jesús fue creado. Él fue el primer creado. Esto lo vemos en castellano. La palabra primogénito puesta acá en hebreos es prototokos. Prototokos, que es una palabra compuesta, podemos ver que es el primero, antes de, también significa, pero más que el primero o antes de, la mayor acepción significa superioridad. Eso es lo que significa, superioridad, que es mayor. Entonces no debemos entender cuando se habla acá que es la primera persona creada. Porque esta palabra prototokos es utilizada como un título de honor, como un título de supremacía o de honor, que alguien tenía el honor superior por encima de los demás. Y esta palabra también, primogénito, en este contexto, es uno de los títulos del Mesías. Si vamos un ratito al Salmo 89, versículo 27, en el Salmo 89, versículo 27, dice lo siguiente: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Esto es un tema profético con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él es superior en todo. Él es antes de toda la creación y es superior a la creación. No significa que Él fue creado. Podemos mirar más cosas. Podemos mirar en Juan 1:1, en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas. No dice que fue creado. Él creó todas las cosas. Pablo, ¿por qué está reiterando, por qué está diciendo esta expresión? Y recordemos que en Colosenses es la carta donde más se habla de la superioridad de lo que era nuestro Señor Jesucristo. Hay otra carta también que habla sobre esto y es la carta a los Hebreos. Habla de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero que él habla de la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Porque Pablo está atacando el pensamiento o está derribando los pensamientos de los gnósticos, que es esto que se estaba tratando de infiltrar en la iglesia de Colosas. Y podemos decir, pues eso fue hace 2000 años. Esto está regresando. Y debemos estar atentos a ciertas cosas que se dicen de Jesús, a ciertas cosas que se están hablando de él. Porque Pablo va a referir acá de la superioridad de nuestro Señor Jesús. Y podemos mirar nosotros, en la actualidad hay una secta que se hace llamar cristiana, la cual no lo es, y dice que Jesús es el ángel más poderoso que ha habido. Pero no lo reconoce como superior, sino como un ángel superior o poderoso nada más. Hay otros que dicen que sí, que era un Mesías, que era un profeta, pero que hay alguien superior a él. Esta es una religión que nació en el siglo VI. Y hay otros, más allá del Oriente, que dicen que Jesús era un iluminado, uno de los tantos que alcanzó el nirvana, pero hay alguien superior, Buda, y en el otro caso era Mahoma. Existen, siguen y siguen metiendo cosas. Por eso que hay, y sabemos que algunos dicen, esta secta, que Jesús era un ángel. Y tratan de decir inclusive que es el ángel Miguel.
Pablo está tratando con este tema. Ahora, ¿cuál era uno de los pensamientos que tenían ellos? Estos gnósticos, ¿no? Ellos ahí decían, pues, que el espíritu era bueno y que la materia era mala. Y como la materia también decían que era eterna y era imperfecta, por lo tanto no era posible que Dios, siendo espíritu, podía haber creado la materia. Este era uno de los pensamientos que ellos tenían, por lo cual desconocían. No puede ser que este Jesús haya venido en carne y que sea Dios que se hizo carne, porque la carne es mala y Dios siendo espíritu y siendo bueno, no hay. No era posible una cosa como esa. Eso es una de las cosas que ellos decían. Y otra de las cosas de lo que ellos decían era de que tan sencillo no podía ser el evangelio. Ellos consideraban que era medio rudo creer nada más, en que hay que creer en lo que hizo Jesús y que esto era más que suficiente en confiar en la obra total y absoluta de Jesús. Ellos querían algo más. ¿Y qué querían hacer con la cristiandad? Convertirlo en una filosofía. Eso es lo que ellos querían. Querían agregarle cosas. Y Pablo va a seguir hablando de Jesús. Dice en el 15, recordemos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En el 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo, ¿qué está diciéndoles a ellos? Según sigue quebrando los pensamientos y sigue afirmando la realidad, lo que es verdad. En Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea espiritual o sea material. Se vea o no se vea. Ellos decían otra cosa y Pablo está diciendo, no, Él es el creador de todo, y así sean tronos. Tronos, ¿qué significa? El asiento del poder. Sean dominios, así sean señoríos, así sean principados, sean gobernadores, o sean potestades, o sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El fin es Él entonces. Él creó todo y todo es para Él. Todo le pertenece a Él. Pablo está estableciendo que Jesús es el agente creador de todo y que no es una emanación más como ellos decían. Ellos tenían este pensamiento, que el Dios principal había tenido una emanación, o sea, había creado a un ser inferior sujeto a él. Y ese ser que lo había él creado en esta emanación, también a su vez tenía otra emanación con un alguien inferior y sujeto a él, y así se formaba una tremenda cadena. Y que finalmente llegaba a una emanación que podía crear la materia, que ya no tenía contacto con este Dios que era espíritu y que era bueno. Y Pablo está diciendo, no, Él es el creador. Y todo es por Él y para Él. Y que no es un Dios secundario o un Dios inferior, no, sino es el mismo Hijo el que ha creado todas las cosas, sean visibles o sean invisibles, o sea en la tierra o sea en los cielos. Él lo creó todo por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice que Él es antes de todas las cosas, Él no está diciendo que Él es una creación, porque ese es el postulado que ellos tenían. Él no es una creación, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él no solamente las ha creado, no solamente es para Él, sino que Él las mantiene juntas y permanecen para Él. La ciencia, mientras más está avanzando, hay algo que no entiende y hay algo que no puede saber hasta ahora. ¿Por qué los elementos permanecen juntos y no salen disparados?
El universo, los planetas, las galaxias, los sistemas solares se mueven a una gran velocidad y todo mantiene en un orden. Pero así como eso ocurre en el macro, que es el universo, el cosmos que nosotros vemos, las estrellas, los planetas, y se sabe que se mueven a una gran velocidad, ocurre lo mismo en el tema microscópico. Nosotros estamos compuestos de átomos, los átomos están compuestos de electrones, y el electrón es algo que se mueve a una gran velocidad. Y nadie sabe hasta ahora por qué no salen disparados los electrones y se mantienen. Los átomos en su composición no se descomponen. Cuando el hombre ha logrado descomponer el átomo, ¿qué ha logrado? Tener una gran cantidad de energía destructiva. Son las bombas atómicas. El hombre ha llegado a descomponer y ha llegado a hacer la fisión de los átomos que choquen unos con otros. Ha roto el orden. Y al romper el orden se generó una gran fuerza. Es esta fuerza atómica, ¿no? Que ya conocemos de las bombas. Pero la Escritura dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Pablo le está diciendo, el Hijo es el principio de todo, de toda la creación, y Él es el fin de la creación. Y Él tiene el poder para mantener toda la creación unida, estable. Él es el creador, el sustentador y el propósito final de todo el universo. ¿En quién? En el Cristo, en nuestro Señor Jesús. Es Él. Está hablando de que Él es primero, está hablando de la superioridad de Jesús, del Hijo. Y en el 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Interesante mirar. ¿Quién es la cabeza? Jesús. Pero hay un cuerpo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cabeza y cuerpo, entonces acá está el nuevo hombre. Acá está el nuevo hombre. Acá está esta nueva realidad, esta nueva creación. Pero Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. ¿Qué es el cuerpo entonces? El cuerpo es Jesús visible sobre la tierra. Somos nosotros el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Ahora, conocemos cómo funciona el cuerpo. ¿Quién le da la orden al cuerpo? La cabeza. Porque en la cabeza está la mente. Está el cerebro. Y nosotros no podemos mover ni articular. Yo no podría hablar si es que mi cerebro no está dando la orden. Si es que mi cerebro no está haciendo que mi cuerpo se active y se muevan más de 30 músculos en mi rostro para yo poder hablar. No, para poder hablar hay que mover un montón de músculos. Esto parte de la cabeza. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es este organismo por medio del cual nuestro Señor actúa sobre la tierra. Nosotros somos el brazo extendido de nuestro Dios. Y el cuerpo tiene que estar al servicio de la cabeza, tiene que estar alineado a lo que manda la cabeza. Por lo tanto, nosotros debemos saber y debemos estar totalmente claro que el que debe dirigirnos es Él. Él es el que debe dirigir cuáles son nuestras acciones, nuestras palabras y cómo debemos movernos. Aún nuestra forma de pensar, porque eso la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es Él. Él es el que debe conducir todo. Debemos pensar en la verdad y debemos pensar en Él, en la forma. Para eso nosotros necesitamos conocerlos, para actuar correctamente, para movernos, andar como Él dijo. Y que cada decisión o dirección que tomemos
deba ser bajo lo que Él está decidiendo. Y la iglesia debe entender, nosotros debemos entender que tenemos un gran privilegio de ser el instrumento por lo cual nuestro Señor obra en la tierra. ¿Cómo obra el Señor en la tierra? Por medio de su cuerpo. Para eso tenemos el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, dice la Escritura. Nosotros debemos estar claros. Y es lo que Pablo les está explicando a ellos. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que comanda. Ahora, esta palabra iglesia, hemos hablado varias veces, es la palabra eclesía. Y podemos decir, significa asamblea, sí, pero significa más que eso. Significa llamar fuera. Una concurrencia. ¿Qué significa? Que hay un grupo de gente que llegó o fue trasladado a un sitio. No podemos decir cuánta concurrencia hubo en esta obra teatral. ¿Qué significa una concurrencia? ¿Qué cantidad de gente llegó? Ha sido entonces trasladada, ha sido llevada de un lado a otro o voluntariamente ha ido. Eso significa iglesia, que hemos sido sacados y nos hemos congregado, nos hemos juntado. ¿Qué significa? Hemos salido, hemos sido llamados. Eso es una iglesia. Hemos sido llamados, hemos sido trasladados y hemos sido llamados por nuestro Señor y nosotros hemos concurrido voluntariamente. ¿Podemos ver experiencias como esas? Sí, Abraham salió de su tierra. Fue llamado y él salió. Los hebreos salieron de Egipto. Y el Señor les dijo a su pueblo salir de Babilonia. También está escrito eso en Apocalipsis, que salgamos de Babilonia. Eso es una iglesia. Sale. Hemos sido sacados y eso debe ocurrir en nosotros. Dejar las cosas del mundo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio. Es interesante esa palabra principio, porque es la palabra arge en griego. ¿Qué significa que es el principio? Esa palabra arge significa que es dignidad. Principio habla de principal, puede hablar de príncipe. Príncipe es un principal. Habla alguien principal en dignidad y que tiene la dignidad en cosas básicas. Y miremos lo que dice esta palabra arge. Tiene la dignidad o lo principal en qué? Orden, tiempo, lugar y rango. Él es el principio de todo, del orden, del tiempo, del lugar, o sea, de los espacios y del rango. Él es el principal en todo. Entonces, ¿en qué orden la iglesia se debe mover? En la de Él. ¿Cómo debemos movernos en los tiempos? En los de Él. ¿Cómo debemos ocupar los espacios? Conforme a Él. Por eso dice Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué significa que Él es el primogénito entre los muertos? Porque Él, la muerte, y tuvo una resurrección. Y la resurrección que Él tuvo es el primero. Había otros que tuvieron resurrección, pero no de la clase de nuestro Señor Jesús. Todos los que resucitaron volvieron a morir. En Cristo no. Él tuvo otra clase de vida. Resucitó con una vida de resurrección, la cual no puede volver a morir. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero. Él es el prototocos. Él es antes de todo esto. Para que en todo tenga la preeminencia. Quiere decir que Él es el primero. Él es el principal en todo. Y es lo que Pablo está explicando. Él es el principal en todo. Él es superior en todo. Y lo que Él ha hecho es suficiente para nosotros. 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Fue el agrado divino que en Él habitase toda plenitud.
Esta plenitud, la palabra es pleroma, significa cumplimiento, totalidad, lo que es completado. Y esta palabra pleroma va a completar de alguna manera el cuadro de nuestro Señor Jesús, o el cuadro de lo que Pablo está hablando. Porque Jesús no es simplemente un boceto, un retrato, una representación de Jesús, sino que en Él, en esta manifestación, en esta representación, en esta semejanza, está toda la vida de Dios. Y en que en Él no falta nada, porque habla de plenitud, habla de cumplimiento y habla de la totalidad. Quiere decir que la revelación completa de Dios está en Él. Está en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Toda la plenitud de nuestro Señor, de Dios, en Jesús. ¿Dónde se manifestaba antes el Señor? En el santuario. Cuando estuvieron en el desierto, ahí se manifestaba la gloria Shekinah. Bajaba al lugar santísimo, ahí. Y ahí Él se manifestaba para con el pueblo. Ya no es necesario ese templo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús ha aparecido. Y toda la plenitud, toda la gloria, toda esa gloria Shekinah, toda esa manifestación de Dios en Jesús, toda esa plenitud estaba ahora en Él. Y Él es el que se manifestó para con todos. Ya no era necesario el otro templo. Era el mismo Jesús. Y por medio de Él, reconciliar. Esta palabra reconciliar significa hacer un cambio total, completo. ¿Qué cosa iba a reconciliar? Consigo, es en Él, todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos. Miramos que la Escritura dice, no solamente lo que es físico, sino también lo que está arriba y lo que sea espiritual, porque son todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y debemos ver que quien toma la iniciativa de reconciliar es nuestro Dios. Es Él el que Él tomó la iniciativa de reconciliar al hombre para con Él. No dice, y no vamos a encontrar, y debemos sacarlo de nuestra mente, que no es Dios reconciliándose con los hombres. Dios no necesitaba reconciliarse con los hombres, sino los hombres eran los que necesitaban ser reconciliados con Dios. En 2 Corintios capítulo 5 también lo dice, que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al hombre para con Él. No es Dios reconciliándose con el hombre, es el hombre el que se apartó de Dios, es el hombre que tiene que ser. Y vemos que esta es una obra de Él. Entonces estamos mirando que la reconciliación no solamente es de los cielos, no solamente del planeta, sino también de la tierra. Estaba mirando Pablo y diciéndoles, todo va a ser reconciliado. Así sean ustedes crean que la materia no va a ser reconciliada, todo va a ser reconciliado. Todo, porque todo es en Cristo Jesús. Él va a hacer una reconciliación de todas las cosas. En Romanos, capítulo 5, versículo 1, y Dios dice, ¿no? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué Pablo está diciendo en Romanos 5:12? Lo que él está diciendo en la última parte del versículo 20. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz.
¿Cuál era esta paz? El hombre se había hecho enemigo, se había hecho hostil con Dios. No era que Dios era enemigo del hombre. No, nunca Dios ha sido enemigo del hombre. Es el hombre que se hizo enemigo de Dios por causa del pecado y se fue alejando cada vez más. Pero Dios, miramos acá, que hemos sido justificados por la fe, por la fe, y tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que he dicho acá en Colosenses. ¿Y por quién? Por Él tenemos entrada, por la fe, por la confianza en Él, a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Nuevamente vemos tres aspectos: pasado, un presente progresivo y un futuro. Pero Pablo, ¿qué está diciendo? Que el pago de nuestro castigo ya fue pagado, porque tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paga del pecado o de este castigo que merecíamos nosotros ha sido cancelado. Y la palabra justificados quiere decir sin culpa. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Entonces, repitiendo el 20, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Miramos entonces Pablo cómo está tratando con ellos para que esta filosofía, este pensamiento gnóstico no ingrese, los está afirmando de la supremacía de Jesús y de la suficiencia de la obra que él hizo a favor de todos nosotros. Vamos a dejarlo hoy y mañana continuaremos siguiendo con Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios.